10 mitos sobre López Obrador. En 2006, el PAN contrató a un publicista español experto en guerra sucia llamado Antonio Solá. Este echó a andar la famosa campaña López Obrador es un peligro para México. Una serie de mentiras que por su repetición masiva se establecieron como verdades en millones de personas. Aquí están los mitos y las verdades detrás de ellos. Mito número 1. López Obrador triplicó la deuda de la Ciudad de México. Falso. Con López Obrador en el DF, la contratación de deuda promedio anual se redujo a casi la mitad, pasando de más de 5,000 millones en los 5 años de gobiernos previos a 3,000 millones de pesos durante los 5 años de su gobierno. No solo invirtió como nunca en infraestructura y programas sociales únicos en el país, sino que pidió menos dinero al incrementar en casi 50% los ingresos propios del gobierno. ¿Cómo? Combatiendo la corrupción. Por otro lado, la deuda fue calificada por la agencia internacional Fitch como AAA, la más alta calidad crediticia. Mito 2. López Obrador ocultó el costo de los segundos pisos. Falso. Todavía en 2011, Carlos Loret de Mola escribió sobre López Obrador en El Universal. Prohibió la difusión de los contratos de la obra más importante del sexenio, el segundo piso del periférico. Lo cierto es que toda la información de los segundos pisos ha estado disponible desde el 2002. Desde entonces, cualquiera de nosotros puede acceder a los contratos en la página internet del FIMEVIC. Esto se le hizo saber a Loret en repetidas ocasiones, pero nunca acusó de recibido. Mito 3. López Obrador es un corrupto como Bejarano y Ponce. Falso. Ante los videoescándalos, el gobierno de López Obrador actuó como ningún gobierno ha actuado en este país ante la corrupción. A Gustavo Ponce, la Procuraduría del DF le integró inmediatamente un expediente, gracias al cual cumple una condena de 8 años en la cárcel. A Bejarano, la misma Procuraduría lo acusó de lavado de dinero, pasó 8 meses en la cárcel y fue liberado por un tribunal que es un poder independiente del gobierno, tras pagar una fianza. Entre tanto, Ulises Ruiz, Moreira, Los Briviesca, Montiel, Mario Marín, amigos de Fox y cientos de políticos corruptos más siguen libres. A López Obrador, por cierto, nadie le ha encontrado nada, y vaya que deben seguir buscándolo. Mito 4. López Obrador no respeta a las instituciones. Falso. En 2005, Fox promovió el desafuero de López Obrador por enfilarse como favorito a la presidencia. ¿Cómo? Usando la PGR. PRI y PAN usaron entonces al Congreso de la Unión para darle cauce a este desafuero. Tras las elecciones de 2006, los magistrados del TRIFE aceptaron que Fox se había entrometido ilegalmente en la campaña, pero no hubo castigo por ello. Estos actores le exigían además a López Obrador no chistar y respetar las instituciones, a lo que López Obrador les respondió al diablo con sus instituciones, refiriéndose al uso faccioso que se le dan a las mismas. La treta del desafuero resultó improcedente, pero desde entonces ríos de tinta se han gastado para decir López Obrador no respeta las instituciones, mientras otros hacen de ellas lo que quieren. Mito 5. El cierre de Reforma coartó las libertades de los capitalinos. Falso. En 2006, millones de mexicanos demandaron un recuento de votos al considerar que había existido un fraude electoral. A pesar de la certidumbre que esto hubiera generado, las autoridades se negaron, provocando que el enojo social amenazara con desbordarse. Ante el riesgo de protestas violentas, López Obrador propuso sostener las demandas mediante un plantón pacífico, logrando que no se rompiera un solo vidrio. Otros movimientos han protestado de maneras similares en otros tiempos, pero fue tal el efecto negativo que la televisión provocó en este caso, que aún hoy, increíblemente, hay más gente en el norte del país molesta por este plantón que en el mismo DF donde sucedió. Mito 6. López Obrador está en contra de los empresarios. Falso. Durante el gobierno de López Obrador, el DF tuvo la mayor inversión privada nacional y extranjera de todo el país gracias a la certidumbre que brindaba a los empresarios. Los proyectos más importantes que realizó en esta ciudad, como la regeneración del centro histórico, se hicieron de la mano de los empresarios nacionales. Hoy López Obrador propone para la Secretaría de Economía a Fernando Turner, maestro en Harvard, contador por el TEC de Monterrey y empresario con negocios en los 5 continentes. Mito 7. López Obrador es igual a Hugo Chávez. Falso. Uno de los ataques de moda que repite la derecha en el mundo en contra de sus adversarios es decir que son como Hugo Chávez. Así, Lula en Brasil,
Zapatero en España o incluso Obama en Estados Unidos han sido comparados burdamente con el presidente venezolano, buscando restarles popularidad. Durante su gobierno en el DF, López Obrador trabajó con empresarios, apoyó a las pequeñas empresas y no ejerció ningún acto que lo vinculara a Chávez. De hecho, no lo conoce. Mito 8. López Obrador es un populista. Falso. A raíz del reconocimiento nacional que recibía Andrés Manuel por otorgar pensiones a los adultos mayores en el DF, sus adversarios no tuvieron mejor idea que catalogarlo de populista. Aunque innovadora en el país, la idea existe desde hace décadas en los países más avanzados. La pregunta es, ¿por qué si estas medidas son tan populistas, fueron copiadas sin empacho por muchos estados de la República y por el mismo gobierno federal? Entretanto, hoy Peña Nieto hace de su campaña una telenovela, regala gasolina y reparte muñecos con su cara. Y nadie habla de populismo. Mito 9. López Obrador está enfermo de poder. Falso. En una democracia, los ciudadanos deberían tener el derecho de remover a sus gobernantes si estos no cumplen sus funciones. En México, aunque un gobernante reprima a los ciudadanos o esté vinculado con casos de pederastia, puede terminar tranquilamente su mandato. En el DF, López Obrador realizó 2 consultas populares para que los capitalinos decidieran si debía continuar o no como jefe de gobierno. Hoy, en 2012, es el único candidato que ofrece que los ciudadanos decidan a los 2 y a los 4 años si debe o no continuar como presidente. Mito 10. López Obrador dividió al país. Falso. Durante 2006, estuvimos expuestos día y noche a esta campaña. Crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. ¿Realmente fue López Obrador quien dividió al país? Millones de mexicanos solo tienen a la televisión como fuente de información. Tú tienes internet. Vota informado.